Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, 2 de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Asiento Extra de hoy, miércoles 18 de junio del 2025. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde bastante bochornosa de miércoles, donde se espera posiblemente que haya menos lluvia que en los días anteriores, así que vamos a estar disfrutando en algunas partes del país un poquito más de clima bochornoso, cálido, que en otros días anteriores. Bueno, hoy ha sido noticia recientemente el informe del estado de la justicia y se ha hablado con alguna insistencia sobre lo que está pasando en el Poder Judicial, que durante estos últimos 3 años ha tenido y ha sido parte también de esa situación de polarización que se mantiene desde el punto de vista político en nuestro país. Una polarización que no es a todas luces un buen presagio desde todo punto de vista. Desde cualquiera, desde los que se apoya o dicen apoyar a un presidente o a una idea política y los que defienden alguna otra idea. Al final la polarización es negativa, siempre es negativa para una sociedad. Pero queremos hablar, queremos profundizar, y esa es lo que quisiéramos tratar de hacer hoy, con doña Evelyn Villarreal. Ella es la coordinadora de investigación del Estado de la Nación y fue la coordinadora de todo este producto que se llama Estado de la Justicia. Ya está con nosotros vía Zoom. Doña Evelyn, muy buenas tardes y bienvenida a Asiento Extra. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias de verdad por el espacio, por permitirnos compartir un poquito de los estudios con su audiencia. Gracias, doña Evelyn. Yo quería iniciar porque las noticias cuando salió el informe del Estado de la Justicia hablaron sobre presupuesto, sobre los ataques políticos, pero yo quería enfatizarme en 3 partes de este informe del Estado de la Justicia que tienen que ver con la confianza y el desempeño jurisdiccional. Hay un ítem también sobre la violencia contra las mujeres y sobre la migración y el acceso a la justicia. De esos casi no se ha hablado. Y por lo tanto hoy quiero poner el foco, por decirlo así, en esos tres puntos de este informe, que es un informe valiosísimo para quienes nos encanta leer y analizar la situación del contexto social en nuestro país. Estamos, y tal vez la primera pregunta es, doña Evelyn, no es para nada positivo que más del 50% de la población desconfíe del Poder Judicial. Bueno, no, para nada. Es una de las alertas rojas que se encienden con este informe, es el nivel de desconfianza de la gente, porque son más los que no confían, ¿verdad?, que los que confían. Y esto en una democracia con el nivel de consolidación que tiene Costa Rica es muy preocupante. Es que estamos hablando aquí que es el árbitro, el Poder Judicial de nuestros conflictos sociales, ¿verdad? Es además el que controla, el que garantiza nuestros derechos y libertades, el que controla el poder político. Entonces, es como si uno entrara a jugar fútbol, don Paul, y no confía en el árbitro, ¿verdad? Para cualquier institución, un ministerio, cualquiera,
el tema de la confianza es muy importante, pero para esta es vital que las personas piensen y crean que tiene legitimidad para resolver los conflictos sociales. Ahora, esta división, ¿verdad?, entre los que sí confían o no, en realidad tiene más matices, porque si ya usted se va a ver en detalle cuáles son las percepciones de la ciudadanía con el Poder Judicial, se va a encontrar más bien más tonos grises, ¿verdad? No gente tan radicalizada de sí o no, ¿verdad? Sino más tonos grises que la mayoría de la gente le llamamos los críticos moderados, que son los que creen todavía en el Poder Judicial, pero con reservas y expresan claramente cuáles son sus quejas e insatisfacciones. Entonces hay un capital ahí que hay que cuidar mucho, que es primero la gente que todavía tiene una muy alta estima del Poder Judicial, segundo los que todavía creen y tienen una reserva, ¿verdad? Es un capital que el país todavía tiene. De hecho, aunque tengamos esa tasa de confianza, fíjese que todavía estamos en el tercer lugar de América Latina con los niveles de confianza más altos, solo por debajo de Uruguay y Chile. Entonces, sí es como para preocuparnos, pero no estamos en un nivel crítico como en otros países. Doña Evelyn, muchas veces estas cosas de desconfianza, a mí me dan la desconfianza de que entran en juego varias cosas. Los actores políticos que por supuesto no les gustan algunas decisiones, también la misma política interna de la Corte, porque hay que decirlo así, la Corte tiene tal vez no tenga colores políticos, pero sí tiene una política interna. Y el otro aspecto que yo creo es que nos ha faltado educación para entender el papel del Poder Judicial. El Poder Judicial está supeditado estrictamente a la interpretación de la ley. Y si una ley es mala, la interpretación va a tener esos problemas, va a tener portillos, va a tener formas de evadirlo, va a tener un montón de cosas. Eso es lo que puede estar carcomiendo el corazón, la confianza también del costarricense en el Poder Judicial, el no entender realmente qué hace el Poder Judicial. Tiene toda la razón en ser escéptico de los datos, porque también, aparte de lo que usted ha mencionado, yo voy a mencionar otro factor que confunde un poco, y es que el Poder Judicial es en realidad un conjunto de instituciones, no es una sola institución. Entonces usted tiene ahí los juzgados, los tribunales, tiene las salas, tiene la sala constitucional, tiene el OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la medicina forense, o sea, es un conglomerado de instituciones. Entonces imagínese qué difícil para una persona contestar a la pregunta de si tiene confianza o no en el Poder Judicial, porque usted me puede decir, bueno, pero ¿en cuál de todas las instituciones? Si puedo desconfiar de las decisiones de un juez, pero no de los operativos de la Policía Judicial, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Entonces, ya cuando uno empieza a desagregar, bueno, el OIJ tiene mucho mejor percepción y actitudes de la gente, la sala constitucional también. Y además, ¿qué es lo que la gente ve? ¿Verdad? Aparte de ese problema que tenemos de definición de qué es el Poder Judicial, que son muchas cosas, pero ¿qué es lo que la gente ve todos los días en la cobertura de medios? Solo la materia penal, ¿verdad? Es casi que exclusivamente la que tiene difusión. Entonces, esta percepción también puede estar muy ligada al tema penal, pero no al laboral, o al de pensiones alimentarias, o al contencioso, hay tantas materias, ¿verdad?, de la justicia, que pueden ser que no, digamos, no estemos captando con esas preguntas en realidad las actitudes de la gente hacia el Poder Judicial, y ahí tiene toda la razón, porque no conocen qué hacen, ¿verdad? Aparte de si usted ha tenido la suerte o la mala suerte de tener un proceso judicial, si usted no ha pasado por ahí, usualmente no conocen qué hacen. Mire, hasta hace poquito
lo que hacía el Poder Judicial era casi como en una opacidad total. Hablemos de hace 20 años. No se sabía Sí, nada de lo que correcto. pasaba adentro de esa institución. Era de los poderes más opacos, porque todavía usted en el Poder Ejecutivo pues tiene a los ministros que dan la cara por las políticas que aprueban, y en el Poder Legislativo ni que se diga a los diputados cuando aprueban leyes. Pero aquí los magistrados también aprueban políticas. Tienen 25 políticas judiciales por lo menos en vigencia que han aprobado, pero nadie las conocía bien y no se sabía mucho qué hacía. Entonces, claro que la percepción está, digamos, mal informada por todos estos elementos que usted menciona. Hay más que la percepción sobre esto, si me permite, es ir a ver los datos, ¿verdad? Las estadísticas, ese desempeño jurisdiccional que usted hablaba, e irlo a ver por áreas, porque también puede uno quedarse como con los promedios grandes de la institución, pero no le van a decir mucho por esta diversidad tan enorme de temas que tiene que tratar. Sí, el universo del Poder Judicial es fuerte, es grande, y por ejemplo, sí es muy sonado, es más sonado que hablemos de los operativos o de las acusaciones contra un político, que, por ejemplo, darnos cuenta del resultado de la implementación del Código Procesal Laboral, por ejemplo, o del Código Procesal Agrario, que son los más recientes en este aspecto. El Código Procesal de Familia, que también tiene, si acaso, va a cumplir un año de que se haya establecido. Pero aún así todos los días tenemos ese contacto, todos los costarricenses, con algún servicio, con alguna cosa del Poder Judicial, y si hay un problema de servicio, si hay un problema de mora, si hay un problema, eso sí lo están percibiendo los costarricenses. Sí, tiene un problema de duraciones muy importante, que no ha logrado bajar, que no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo, eso es un problema que trae arrastrado. Nosotros tenemos 10 años de estar publicando el Ujú. estado de la justicia, Paul, y a veces uno se siente como repitiendo, ¿verdad? Los mismos problemas porque no logran resolverse de manera significativa. Imagínense que para el año 2023, que es el último año que tenemos datos, 8 materias empeoraron sus duraciones, de duraciones que ya eran muy altas, en algunos casos como la contencioso administrativo duplicó su duración para una sentencia de primera instancia, o sea, para la primera, digamos, resolución que recibe el usuario. Entonces, claro, y ahí además, si usted se va a delitos concretos, porque este informe se dedicó sobre todo a la materia penal, tenemos un capítulo especializado en el Ministerio Público y otro en violencia contra las mujeres, en delitos de violencia contra las mujeres. Entonces, esto nos permitió ya no quedarnos como con la parte genérica, sino ir a hacer un zoom, acercarnos así, poner el foco en tipos de delitos por oficina. Y ahí nos dimos cuenta que este tema de duraciones tiene una enorme variabilidad, pero que en general es un gran problema para todos, para todas las oficinas. Ahora, algunos peores, ¿verdad? Y usted que dice que me dijo que quiere tocar el tema de violencia contra las mujeres, porque Ujú. en esa área tenemos datos muchísimo más precisos. Pero sí, la respuesta y sobre todo la respuesta del sistema penal, que es la que tenemos bien mapeada en este informe, es insatisfactoria en algunos delitos mucho más que en otros, en delitos relacionados con corrupción, por ejemplo, contra los deberes de la función pública. Las duraciones son altísimas en delitos de ley forestal, en delitos contra la vida, en delitos sexuales. Tenemos duraciones todavía muy altas que en algunos casos se convierten en un riesgo del derecho a acceso a la justicia, porque es que si usted tiene que esperar tanto tiempo por una resolución, el riesgo de que ese caso se caiga, no llegue no tenga éxito es muy alto, se pierden los testigos, se pierden las pruebas y
las personas cambian, tienen que devolver el proceso, ¿verdad? O sea, se van agregando muchos más riesgos para que no obtenga una sentencia. Doña Evelyn, cuando hablamos de la parte penal, que es, por ejemplo, lo que se ha enfocado bastante este informe, ¿se puede medir el resultado, por ejemplo, de los cambios recientes? Bueno, el Código Penal tiene desde 98, sí, gracias. Desde el 98 no se cambia el Código Penal, se le hacen adiciones nada más, tenemos una nueva, lo que son los tribunales de flagrancia. Aún así, la decisión de la persecución de qué delitos se asumen o se persiguen de forma más radical la toma el Ministerio Público, la toma el fiscal general. En ese aspecto se puede medir o se ha medido, se mide en este informe esos nuevos, por ejemplo, los tribunales de flagrancia, ¿realmente sirven? ¿Realmente están sirviendo? ¿Bajan esa no sé, esa percepción de inseguridad? ¿O más bien es un circulante que más bien ha ejercido peso sobre el aparato judicial? Sí, en el caso concreto penal, lo que sí hemos mapeado es la inclusión de nuevos tipos penales, o sea, nuevos delitos, de aumentos de penas, de cambios en los procedimientos, la creación de la nueva jurisdicción especializada de delincuencia organizada. Son cambios grandes, digamos, dentro de la materia penal, correcto. Los tribunales de flagrancia en su momento significaron un descongestionamiento para la materia penal, pero rápidamente volvió a tener las duraciones anteriores. Los tribunales de flagrancia sí son una respuesta muchísimo más eficiente, más rápida, pero son un procedimiento especial, ¿verdad? Totalmente diferente, no se pueden comparar, ¿verdad? No tienen los mismos pasos y además son para un conjunto muy reducido de delitos, que son, como lo dice su nombre, ¿verdad? Los que se cometen y se puede capturar al imputado infraganti en el momento de hacer las cosas. Entonces, son para un grupo de delitos pequeños, pero sí las duraciones son infinitamente menores que en la materia jurisdiccional ordinaria. Ahora, ¿qué le pasa a la materia jurisdiccional ordinaria penal? La mayor parte de lo que hemos mapeado de las duraciones está en la etapa preliminar, es decir, en la etapa de investigación y de preparación del caso. Ahí es donde casi la mitad del proceso se explica en esa parte. Después, claro, dura otro tanto en cada instancia, cuando sube a juicio, cuando sube a juzgado. Ahí va sumándole años y meses a un proceso. Pero lo que nos llevamos es que hay como dos grandes embudos al inicio y también al final, en el Tribunal de Apelación y en la Sala de Casación. Es una especie de embudo, ¿verdad?, donde van quedando los casos. Y esto tiene mucho que ver con la complejidad de los casos, de los delitos que estamos recibiendo, porque no son más, vieres que estamos en un valle ahí estable, no han crecido, no hay un tsunami de casos, ¿verdad?, nuevos. Aunque pareciera que sí es por las situaciones recientes de corrupción, de narcotráfico, de inseguridad. Pareciera que sí hay una oleada grandísima, pero por lo que parece no es tan alta. Es que verás que ahí lo que pasa es que estos delitos que están creciendo, los delitos contra la vida, porque tenemos las tasas récord de homicidios, ¿verdad?, en estos últimos 2 años, los delitos de narcotráfico, o los delitos, por ejemplo, de informáticos, de fraudes electrónicos, en términos absolutos, cuantitativamente hablando, no pesan mucho. Y además se compensan, este crecimiento de estos delitos se compensa con una caída en algunos otros delitos, como los delitos contra la propiedad. Entonces,
así sumando y restando queda más o menos la misma entrada. Por eso es que uno no ve esa ampliación tan grande de la litigiosidad. Pero sí es más Pero complejo. ojo, eso iba a decir, es que los datos son engañosos si usted solo ve el número, tiene que ver cómo está conformado ese número. Son más complejos, porque ya no es el homicidio ahí de una riña del bar, ¿verdad? No, ahora es un triple homicidio. Vea que en este año ya llevamos, creo que son 3 triples homicidios, como 10 dobles homicidios, o sea, y además muchos son modalidades sicariato, que eso lo hace muchísimo más complejo de investigar, de perseguir, de sancionar. Se necesitan nuevas tecnologías, personal muy especializado. Ve otro caso también que está creciendo muchísimo, penal juvenil. Ujú. Eh, es también otra materia muy sensible, porque estamos hablando de una jurisdicción que tiene plazos muy cortos para responder, con un tratamiento especial para la población menor de edad, ¿verdad? Es que son niños y adolescentes los que están yendo ahí, ¿verdad? Entonces tienen una complejidad extra los casos en los que sí hay un crecimiento importante. Tal vez no parecen más, pero sí son mucho más complejos y presionan más la materia penal, que de por sí está totalmente colapsada desde Ujú. hace varios años. Así que le pone una presión extra. Doña Evelyn, entonces podríamos hablar de que lo que parece que el problema es como de administración de todos los recursos. Ese es un problema, Ajá. claramente, la gestión de los recursos, cómo se administra, cómo se gestiona más eficientemente lo que se tiene. No es el único, también hay otro problema de presupuestos, ¿verdad? De condiciones materiales que no hay, y bueno, y sin cacao no se puede hacer chocolate, ¿verdad? Se necesita un mínimo presupuestario para poder aplicar muchas de las leyes que se han aprobado en materia penal. Y también hay un tercer problema que tiene que ver más con la técnica legislativa, ¿verdad? A veces no tenemos tanta calidad de nuestra legislación, se hacen tipos penales confusos, con redacciones que son poco amigables a la hora de aplicarlas, o se aprueban leyes sin presupuesto, sin contenido presupuestario. Entonces, eso le hace imposible al Poder Judicial al final sancionarlas y aplicarlas. Vea la jurisdicción de delincuencia organizada. Eso se había aprobado en el 2017 y tuvieron que pasar 4 leyes más para poder darle recursos y todas las instalaciones, el recurso humano, la tecnología que requería esa nueva jurisdicción, porque no se había planeado desde el inicio, ¿verdad? Entonces aquí hay como una corresponsabilidad entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, que a veces es el que promueve estas leyes, de no planificar bien lo que se necesita para implementarlas después. Sí, muchas veces sí, esto es un tema que se ha dicho constantemente de que puede entrar un gran proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y lo que sale es un mamotetro. Es difícil y yo me pongo a veces en los zapatos de los jueces y decir, bueno, es que el problema es que la ley me limita a interpretar y a seguir esto que dice la ley. Y la ley es la que abre los propios portillos. La misma ley es la que ha abierto o ha dado la posibilidad de que sea un número muy limitado de abogados los que estén llevando prácticamente todos los casos complejos. Y eso atrasa las agendas. O sea, ya estamos llegando a un punto en que puede darse una paralización absoluta de un sistema penal, para hablar nada más de lo penal, en donde si saco una pieza se me cae como el juego del Jenga, se me cae todo el aparato. Ya estamos llegando a ese punto. Bueno, vieras qué interesantes, hicimos unos escenarios prospectivos a futuro Ujú. para el Ministerio Público, justamente para responder eso que usted está diciendo. Bueno, ¿qué le pasaría al Ministerio Público si se incrementa la criminalidad en el país? ¿Tendría capacidad de responder? ¿O qué le pasaría, digamos, a su intervención? Entonces hicimos unos escenarios con una metodología de modelos prospectivos de
las disciplinas de la economía y de la estadística, ¿verdad? Que sirven mucho para plantearnos esa pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Verdad? Entonces dijimos, ¿qué pasaría si aumenta 2% la delincuencia o 4%? Y fuimos además a hacer los escenarios por territorios, ¿verdad? Por circuitos judiciales, que son 15 circuitos distribuidos en todo el país. Y lo que encontramos es muy preocupante. Por ejemplo, para darle el ejemplo de Cartago, porque no le voy a decir los 15, pero hicimos para los 15. Por ejemplo, de Cartago, que es uno de los más extremos. Si en Cartago aumenta la delincuencia de 2 a 4%, el Ministerio Público en Cartago aumentaría su número de casos en un 80%. O sea, imagínese si ya de por sí está desbordado, que le caigan a usted de repente 80% más de carga de trabajo, eso colapsaría prácticamente al Ministerio Público. Significaría que las duraciones van a incrementarse muchísimo, probablemente la respuesta, también la calidad de la respuesta va a disminuir. Eso es como esas predicciones las hicimos para entender, ¿verdad? O para ayudar también a poner sobre la mesa qué recursos necesitamos, ¿verdad? ¿Cuántos fiscales más necesitamos para esa justicia de calidad pronta, cumplida, la que todos queremos y aspiramos, ¿verdad? Pero se necesita el recurso humano. Ahora, no todo el recurso humano, don Paul, eso sí quiero decirlo, y no todo es plata y no todo es más, échele más plata al Poder Judicial. Es también una cuestión de gestión, ¿verdad? De eficiencia, de eficacia, y es también una cuestión normativa. Si usted dice, vea, esta norma está mal, me está generando un cuello de botella aquí, 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 es absolutamente innecesaria, y no estoy afectando las garantías del debido proceso, yo propondría inmediatamente un proyecto de ley para quitarme ese cuello de botella, ¿verdad? Aquí hay un tema también de gestión estratégica del Poder Judicial que a veces, ¿verdad? Por estar un poco metidos en la parte microadministrativa, no hacen esa verificación, ¿verdad? Ese monitoreo que está fallando, que está sirviendo, a dónde tenemos que adaptarnos. Hay que mandar un proyecto de ley, bueno, mandémoslo, pero además no solo mandarlo, sino mandémoslo y hagámosle presión, ¿verdad? Porque la Corte también a veces manda y manda y los deja ahí morirse en la agenda legislativa, como por ejemplo la carrera fiscal, ¿verdad? Que la dejó ahí, la mandó y no, después no presiona para su aprobación. Entonces es identificar esos cuellos de botella y reformarlos. Evelyn, son las 2:29, tengo que hacer una pausa. Al volver, como yo se lo prometí, vamos a hablar sobre violencia en las mujeres y qué es lo que está pasando en el Poder Judicial con violencia de las mujeres, y vamos a hablar sobre migración y acceso a la justicia. Esos dos temas de este informe del Estado de la Justicia en los que nos estamos centrando el día de hoy, vamos a tocarlos al volver de la pausa. Ya volvemos. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Dos de la tarde con 39 minutos. Seguimos en este programa de Asiento Extra de hoy, miércoles 18 de junio del 2024. Está con nosotros doña Evelyn Villarreal, la coordinadora de investigación del Estado de la Nación, coordinadora del informe del Estado de la Justicia. Doña Evelyn, yo quería centrarme ahora en dos temas que trae este informe que sí me han llamado poderosamente la atención, que tienen que ver con el tema de la violencia contra las mujeres. Un 80%, y este es el dato que nos para el pelo, que nos debe llamar a la reflexión, al análisis y absolutamente todo. Deberíamos ya estar con base en este dato viendo a ver qué se hace, cómo se hace y cómo podemos evitar que el 80% de las denuncias de violencia contra las mujeres se quede en el camino. ¿Cuál puede ser esa
ese origen? ¿Cuál es la razón por la cual? Porque eso quiere decir que o las mujeres no están recibiendo apoyo de parte de un poder judicial, no están recibiendo protección, o hay algo mucho más profundo que nos que deja a las mujeres en estado de indefensión. Las dos cosas anteriores que acabo Todas de las decir anteriores. son ciertas simultáneamente, Ujú. porque el problema de violencia contra las mujeres y lo que usted ve que llega al Poder Judicial apenas es la punta del iceberg de este problema a nivel social. Hay una cifra oculta que no logra, de mujeres que no logran nunca denunciar, que no sabemos cuánto es. En algunos otros países esto sí se lleva muy registrado porque tienen encuestas de violencia de género. Acá no sabemos exactamente cuánto es la cifra oculta, pero ciertamente las mujeres que dan ese paso adelante y judicializan los problemas son apenas la puntita del iceberg de un problema muy grande a nivel social, en donde el Poder Judicial es un actor nada más de otros muchos que tienen que tomar cartas en el asunto. Entonces, digamos, este problema sobrepasa por mucho las competencias del Poder Judicial, porque viene de un tema cultural y de educación y de cómo resolvemos nuestras diferencias, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí llega, lo que se judicializa, es un montón. Si nosotros juntamos solamente los delitos de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, los delitos sexuales, que en su gran mayoría el 88% son contra mujeres, más la materia de violencia doméstica, estamos hablando de más de 80,000 casos al año en, en alguna manifestación de violencia contra las mujeres. 80,000 casos al año. Solo de delitos sexuales anda por ahí de los 10,000 casos al año. Es que esto cuando lo decimos, de verdad que es una tragedia. Son 27 casos por día de violaciones o de abusos. Entonces, estamos viendo que las mujeres acuden masivamente al Poder Judicial a poner denuncias de violencia. Y el Poder Judicial no es que ha estado cruzado de manos, realmente ha sido un área en donde ha habido mucha política judicial, ¿verdad? Política pública judicial, tiene una política de igualdad de género, tiene una Secretaría de Género, una comisión, un observatorio de violencia de género. Han sido de verdad muy dinámicos en la promoción de iniciativas relacionadas con esta materia desde hace más de una década, digamos, vienen siendo además ejemplo de buenas prácticas que solo tiene este país en temas de género. ¿Por qué es que toda esa política judicial proactiva en pro de las mujeres no se traduce en mejores respuestas, verdad? Aquí hay un tema, volvemos al tema de la gestión. ¿Quién le da seguimiento a esas políticas? ¿Cuántos recursos tienen esas políticas? Y entonces no nos extraña ver esos datos que usted acaba de decir. El 80% de casos se desestiman en la primera o se archivan en la primera fase de los procesos, que es apenas cuando se está preparando. O sea, son casos que ni siquiera llegan a un juicio en un tribunal. De los que llegan a juicio, ¿verdad? Se comporta con esto como un embudo, ¿verdad? Se van quedando en el camino perdidos la gran mayoría en la fase preliminar. Los que llegan a un juicio en un tribunal, solo la mitad son declarados con condenas. Y bueno, y de ahí va todavía más el embudo hasta hasta Tribunal de Apelación y Casación. Lo que decimos es que aquí hay varias explicaciones, tienen que ver con lo que llamamos riesgos de tutela para las mujeres, tiene que ver con que van solas, no tienen asesoría legal, no se usa mucho, digamos solo un 30% tenía pruebas, tenía evidencias, ya sea peritajes, ya sea un análisis psicosocial, psicológico, médico, pero casi la mayoría va solita con su testimonio, ¿verdad?, al proceso.
tiene riesgos de información, no sabe muy bien cómo va la cosa, y al no tener una asesoría legal, ¿verdad? Tampoco tiene alguien que le explique qué sigue después, qué se supone que tiene que hacer en la próxima fase. Entonces, bueno, todo el riesgo de duración también, que es otro riesgo de tutela de derechos. Todo esto se combina, ¿verdad? Para que esta tasa de éxito de los casos que llevan las mujeres sea tan baja, ¿verdad? Solo el 13% sube a un juicio. Em, y esto combinémoslo con la duración, ¿verdad? Porque son dos temas. Primero, cómo se resuelven, cuánto duran resolviéndose. Esas son las dos partes que más le interesa a las usuarias. Y aquí hay otro gran riesgo de tutela por las duraciones extremas. En los casos de delitos sexuales puede durar de 7 a 10 años, ¿verdad? Y en otros casos que no dura tanto, aún así uno puede ver diferencias muy importantes entre oficinas de hasta 3 veces la cantidad de tiempo que dura en una oficina versus otra. Y eso depende de dónde le pasó el evento, ¿verdad? De dónde cayó, en cuál circuito. Puede ser que haya caído en un circuito muy eficiente y tenga 1/3 de la duración promedio. Y puede ser que haya caído en otro que tenga 3 veces más de la duración promedio. Aquí, digamos, se combinan estos otros factores que hablábamos de gestión, más administrativa, de recursos humanos, para aumentar esos periodos de espera de las mujeres víctimas. Pero sí hay dos cosas que hay que decirlo. Primero, estamos ante una situación de unos datos ocultos enormes que no los, como usted lo decía, esto es apenas la punta del iceberg. Lo que llega a un proceso judicial es apenas la punta de un enorme iceberg. Y segundo, hay problemas graves de gestión. O sea, yo lo que quisiera imaginarme es que el Poder Judicial viene, agarra el informe del Estado de la Justicia y dice, bueno, aquí tenemos una oportunidad de mejora. Ok, ¿qué acciones tenemos que hacer? ¿Qué acciones tenemos que tomar? Y eso no se ve en el tiempo, no se ve en un resultado rápido que pueda, digámoslo así, impactar realmente todos este montón de casos que se están presentando. Y en este sentido, el sentimiento de impunidad también es otra cosa más a las que se enfrentan las mujeres. Sí, sí, claro, y tiene mucho que ver con eso que decía primero. Bueno, primero tengo que decir que las personas encargadas del Poder Judicial de los temas de género nos ayudaron muchísimo en esta investigación y estaban muy interesadas en sus conclusiones, y ojalá que, digamos, les pueda servir para esto más propositivo que usted menciona, ¿verdad? Porque hay dos cosas: hay una de voluntad de que a qué le damos prioridad dentro del conglomerado judicial, a dónde nos enfocamos y hacia dónde podemos redistribuir estratégicamente los escasos recursos que tenemos. Pero también hay otro tema de alianzas, de trabajar más colaborativamente, de acercarse a especialistas, a ONGs, academia, que puedan en algunos de estos casos mejorar muchísimo. Por ejemplo, darle asesoría legal a las víctimas. Por eso se puede hacer con facultades de derecho, que hagan acompañamiento ad honorem. En fin, lo que estoy tratando de decir es que hay cosas que se pueden facilitar sin recursos, ¿verdad? Moviendo lo que existe. Lo que existe, lo que tenemos a disposición, y trabajando muy colaborativamente. Necesitamos para eso una gobernanza distinta del Poder Judicial, una gobernanza abierta, más participativa, a la que no le incomode sentarse a trabajar con una asociación de víctimas, escuchar las críticas que tienen, ¿verdad? Ese es el cómo, ¿verdad? Cómo hacer lo que nos hace falta, porque ya los datos están, ¿verdad? Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos a
a dónde están los cuellos de botella en este sentido. ¿Cómo acercarnos más a esa población? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cómo hacer para que esta población confíe más en el Poder Judicial, no tenga ese sentimiento de impunidad? Si yo lo que escucho es que todo se desestima, imagínense qué aliento voy a tener, qué motivación para ir a llevar mi caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos más a esa población? Es el gran reto a partir de estos datos que estamos viendo. Y doña Evelyn, y hay un asunto aquí que estaba viendo en este informe. Eso de la desmotivación es a la vez una revictimización. O sea, lo que estamos haciendo es afectando de nuevo a las víctimas. Y segundo, y aquí es otro de los temas, que los niveles educativos que van muy de la mano, aunque sí hay, o sea, la violencia contra las mujeres va en todos los estratos, eso no es excluyente, pero sí el nivel de acceso a una buena asesoría, de acceso a información, sí es excluyente para las personas de bajos recursos. Sí, nosotros hicimos este muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres con más de 300 casos que examinamos en 3 delitos, en maltrato, femicidio y violaciones, y nos encontramos hallazgos muy interesantes. Primero, una cosa que quiero decir que usted acaba de mencionar, solamente 2 de esos 300 casos, 2 mujeres abandonaron el proceso, 2 mujeres víctimas abandonaron el proceso. Y esto contradice una idea muy común de que son las mujeres las que no van. Y son las mujeres las que abandonan el caso, las que sencillamente ya no siguen. Pues en nuestro muestreo de 300 casos, solamente 2 personas, 2 mujeres abandonaron el proceso. Lo que sí encontramos fueron imputados que se dieron a la fuga, esos son muchos. Pero entonces hay muchos procesos que no se pueden cerrar porque el sospechoso se da a la fuga, especialmente si es extranjero, ¿verdad? Es muy difícil después capturarlo para que enfrente la justicia. Y otras cosas que son como el contexto socioeconómico del que estás hablando. Si las mujeres tenían estudios superiores, ¿verdad? O habían concluido el colegio, su posibilidad de tener un juicio era mayor. ¿Por qué? Porque tienen acceso a más información, ¿verdad? Pueden preguntar más incluso, llevan testigos, llevan pruebas, llevan fotografías, cualquier cosa que les ayude a apoyar su denuncia. También nos encontramos muy pocos, eran 3, imagínense nada más, de casos que habían ido con una abogada privada, o sea que habían podido pagar su propia abogada para que las acompañara. Solo 3 casos. Esos 3 casos llegaron a una sentencia. Entonces, decir, bueno, aquí está clarísimo, aunque son muy poquitos, primero está clarísimo que la mayoría de mujeres no puede pagar un abogado privado y que las 3 que sí pudieron, pero tuvieron más éxito. Entonces, esos elementos socioeconómicos que todavía nos hace falta mucho afinar, porque aquí el Poder Judicial tiene un gran desafío de recopilar información sobre a quienes atiende, ¿verdad? Pero por lo menos en los muestreos que sí pudimos detectar, había una relación, ¿verdad? Entre más educación, tenía más pruebas y tenía mayor posibilidad de tener un juicio. Y eso, entonces lo que nos dice es que es necesario, por ejemplo, la defensa pública tiene que involucrarse más, pero volvemos al mismo problema de que hay los recursos, hay que administrarlos y hay pocos recursos también. Sí, la defensa pública no puede atender a las víctimas, ¿verdad? Habría que hacer un cambio legal solamente. Un cambio legal en ese aspecto. Solamente atiende a los imputados. Los que le dan alguna compañía es la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos, pero también es una oficina bien pequeñita que ya está sobrepasada con un montón de casos también de corrupción. Que tiene que ver todo lo penal, ¿verdad? No solo a las mujeres, tiene que ver todos los delitos. Entonces,
Sí, tienen recursos muy limitados. No es como en la película que usted ve que hay, que mire, que llega en protección de testigos y lo pasan a vivir a otra ciudad y le dan otra identidad. No, no, aquí no tenemos recursos No, para no, hacer no, esas no. cosas, ¿verdad? Para eso no. Doña Evelyn, vamos cerrando, pero no quiero ir y cerrar este programa sin antes tocar el tema de la migración y el acceso a la justicia, porque estamos viendo una situación de migrantes muy fuerte en todo el mundo. Costa Rica no es la excepción, pese a las medidas de Estados Unidos de cerrar sus fronteras, todavía el paso de inmigrantes es muy fuerte, pero estos migrantes tienen muchos problemas, tienen muchos obstáculos para acceder a nuestro sistema judicial, y eso si no hay nadie más en indefensión que un migrante. Sí, y esto no solo de los migrantes de paso, de estas oleadas que hemos tenido, sino también de personas migrantes de Centroamérica, especialmente de Nicaragua, y El Salvador ahora, Sí. ¿verdad? Que vienen No, por y de motivos Honduras ahora políticos, también, ahora que son hasta de Panamá. refugiados. Sí. Exacto, que vienen por motivos políticos y que están en carácter de refugiado y también necesitan un apoyo y un acceso a la justicia. En este tema, el Poder Judicial también ha hecho cosas muy dinámicas y muy innovadoras. Tiene una política de acceso a la justicia de población migrante y refugiada desde el año 2010. O sea, fue precursor en estos temas mucho antes de que nos imagináramos estas crisis migratorias que tenemos en estos momentos. Y tiene cosas interesantísimas como medidas de que cualquier migrante, una persona que esté en el CATEM en este momento, aunque no tenga sus documentos, puede acceder a la justicia sin documentos, ¿verdad? Hay una directriz para que no se le pidan documentos a las personas migrantes para poder hacer trámites judiciales. Hay otra directriz que le permite a los jueces pedirle a la Dirección de Migración permiso para que las personas migrantes estén en el país mientras se enfrentan un juicio todo el tiempo que sea necesario. Entonces, cosas bien interesantes como esas, como les digo, muy de avanzada, ¿verdad? Que tenemos y que hay que reconocer. Ahí, ¿cuál es el cortocircuito que tenemos con la realidad? La información que le llega a las personas, ¿verdad? Si conocen que tienen estos derechos de acceder a la justicia, sin documentos y sin nada. Y también, esa es de parte, digamos, como la parte externa. La parte interna, aquí el cortocircuito está en el conocimiento y la capacitación que tiene el personal para esta materia, ¿verdad? Y a pesar de que tiene muchos años de estar dando iniciativas sobre migrantes, acceso a la justicia, migrantes y refugiados, todavía hay mucha gente en el personal que no las conoce, que no sabe cómo aplicar estas directrices, que le sigue pidiendo documentos de identidad a los migrantes. Entonces, ahí es una parte también como esta de lo que llamamos la ejecución de las políticas judiciales en donde estaban fallando. Son 264 medidas emitidas para proteger a los migrantes, pero no todas se pueden aplicar. Sí, hay gente, nosotros fuimos a hacer entrevistas a juzgados que tienen población con alto porcentaje de migrantes y había de todo, había personal que nos decía no la conocemos, no sabemos de qué nos está hablando, había otro que decía sí sé de lo que me está hablando, yo conozco la política pero no tengo los recursos para aplicarla. Entonces, bueno, había así como había otra gente que decía no, si la aplicamos, si se usa. Pero esa variabilidad no debería de existir, porque es una política judicial y es de acatamiento obligatorio para todo el personal, ¿verdad? Esa es la parte en donde cuesta que lo que está en la corte y lo que aprueban ahí baje a todo el conglomerado hasta la ventanilla que está ahí en contacto con la persona migrante o refugiada que llega.
Ahí vimos otro tema con esto de los refugiados que también se han incrementado muchísimo las acciones, los recursos de amparo en la Sala Constitucional de temas de migrantes. Y también la respuesta de la Sala Constitucional es a declarar todo sin lugar, ¿verdad? Es un porcentaje muy pequeñito de casos de migración que declara con lugar. Entonces, sí les abrimos por un lado la justicia constitucional, pero por otro lado, a la hora de la respuesta, casi todos se lo rechazan y lo mandan a la jurisdicción ordinal, que ya sabemos cuánto dura y ya sabemos todo. Y ya sabemos todo lo que conlleva. Sí, entonces hasta al final quedan en indefensión y todas estas políticas que se han hecho no tienen la respuesta que prometen. Doña Evelyn, estamos ya en los últimos minutos de este asiento extra. La respuesta que dio el presidente de la Corte a este informe, a todo el informe en conjunto, es que estamos atendiendo ya algunos temas, que queremos mejorar, y sí hace y recalca el problema del ataque que ha recibido el Poder Judicial recientemente, ataques políticos y los ataques también de la criminalidad directamente al Poder Judicial. Estas explicaciones o estas reacciones le sirven, ven ustedes, por ejemplo, en cada presentación del Estado de la Justicia, que realmente el Poder Judicial presta atención y trata al menos de corregir algunas de las cosas que han presentado, que ustedes han evidenciado en los anteriores informes, como para tener la esperanza de que este informe, que ahora está muy completo en asuntos penales, va a calar en algún momento en esa sala de 22 magistrados y de ahí para abajo. Bueno, ahora, a ver, en los informes anteriores hay una reacción mixta, porque como le decía, el conglomerado judicial es tan diverso, ¿verdad? Tiene tantas entidades y tantas jefaturas, y puede ser que hay algunas jefaturas que sean mucho más abiertas a esta crítica, que se la tomen en serio, y entonces hemos tenido una reacción diversa. Hay unas jefaturas que se ponen las pilas después de estos informes y analizan las recomendaciones, incluso las debaten, las discuten con nosotros, nos invitan y tratan de mejorar. Así como hay otros temas en donde no hemos logrado ningún cambio ni permear en nada en los 4 informes. Entonces es como variado. Ahora, hoy en día existe un agravante adicional, es que si no hacen estas reformas, si no empiezan, y yo no digo que es que hay que reiniciar todo de cero, no. O sea, hay que ir en un programa de reformas paulatino, sucesivo, en algunas materias que en penal, digamos, clarísimamente necesitamos un nuevo Código Procesal Penal. Pero ya no construido por los magistrados de la Sala Tercera, no, ya eso pasó de moda. Hay que co-construirlo participativamente con la gente que está usando esa jurisdicción. Entonces, el agravante que les decía es que no hacer estas reformas en este momento, no acercar más la justicia a la gente, en este contexto de ataques, Paul, tiene un costo político muy alto para ellos. ¿Verdad? Así que yo me alegro mucho de la reacción del presidente, de que están haciendo cosas y que van a iniciar otras cosas. Ya eso lo analizaremos en el seguimiento del próximo Estado de la Justicia, correcto, ¿verdad? A ver si realmente pusieron en funcionamiento reformas importantes, porque el costo de no hacerlas hoy en día es muy alto. Estamos dándole material para que ese ataque constante es pérdida de credibilidad. Es mayor pérdida de credibilidad, y la verdad, y en esto sí hay que decirlo, el Poder Judicial es el pilar de la democracia, es el guardián de la democracia, y si hay fracturas en ese pilar, va a ser, si en este momento es complicado, ante una situación
más grande, va a ser aún más complicado. Correcto. Estaríamos indefensos, usted, Correcto. todos los que nos Todos. escuchan, ¿verdad? Cualquier agresión podría quedar impune si este poder está controlado por el grupo político que ejerce la presidencia. Doña Evelyn, le agradezco mucho que nos haya atendido en esta tarde de miércoles para analizar este informe del estado de la justicia y de nuevo esperamos que haya reacciones y que haya reacción real en el campo, en la data, en lo que realmente afecta a la gente. Y estos informes, siempre lo hemos dicho, hay mucha gente que dice que es que ya estamos cansados de los diagnósticos y que nadie... bueno, hay diagnósticos de diagnósticos. A veces los diagnósticos bien fundamentados, bien hechos, lo que nos dan es un reflejo y un llamado de atención. Entonces no hay que tampoco satanizar los diagnósticos per se. Muchas gracias, doña Evelyn. Gracias, don Paulo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en esta emisión de Asiento Extra. Muchísimas gracias también por su compañía. Los esperamos mañana, también a partir de las 2 de la tarde, en una nueva emisión. El que va a estar mañana, tengo entendido, va a ser don Ángelo Sánchez. Lo vamos a estrenar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.